Frecuencia Sonora Faro Tláhuac. A través de Faro Tláhuac. Presenta. Proyecto bla 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 y etcéteras. El podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Proyecto bla 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 y etcéteras. El podcast. Podcast. Un espacio donde las historias toman voz, la imaginación se acomoda en nuestros oídos y los libros encuentran nuevas maneras de acercarse a niñas y niños, pero también a familias. Yo soy Isaac Osorio y hoy vamos a hablar de un autor que ha construido historias intensas, divertidas, misteriosas y profundamente cercanas a las emociones de niñas, niños y jóvenes. Hoy nuestro programa está dedicado a M.B. Bronson. Las historias de M.B. Bronson suelen tener algo muy especial. Parecen aventuras, pero poco a poco también se convierten en preguntas sobre crecer, sentir miedo, tomar decisiones o descubrir quiénes somos. Y eso hace que sus libros conecten muchísimo con lectores jóvenes, porque no hablan desde arriba. Hablan desde la experiencia de personajes que dudan, se equivocan, se enojan, se asustan y también imaginan. A veces pensamos que la literatura infantil y juvenil tiene que ser sencilla, pero autores como M.B. Bronson demuestran que las historias para jóvenes también pueden ser profundas, emocionantes y capaces de tocar temas complejos sin perder el humor ni la aventura. Algo muy interesante en los libros de M.B. Bronson es que muchas veces sus personajes viven situaciones extraordinarias, pero también reaccionan como personas reales. Tienen miedo, se confunden, a veces no saben qué hacer. Y eso hace que quienes lean pueden identificarse fácilmente con ellos. Porque crecer también es eso, entrar a lugares desconocidos, tomar decisiones, descubrir cosas nuevas sobre el mundo y sobre uno mismo. En muchas historias juveniles aparecen aventuras enormes, viajes, misterios, secretos, personajes extraños. Pero detrás de eso suelen esconderse preguntas mucho más profundas. ¿Qué significa la amistad? ¿Qué o cómo enfrentamos nuestros miedos? ¿Qué hacemos cuando sentimos que no encajamos? ¿Cómo aprendernos a confiar en nosotros mismos? Pero detrás de todo eso suelen esconderse preguntas mucho más profundas. ¿Qué significa la amistad? ¿Cómo enfrentamos nuestros miedos? ¿Qué hacemos cuando sentimos que no encajamos? ¿Cómo aprendemos a confiar en nosotros mismos? Y la literatura puede ayudarnos a explorar todas esas preguntas sin necesidad de dar respuestas absolutas. Algo muy poderoso en la literatura juvenil es que acompaña momentos importantes de la vida, momentos donde todo parece cambiar muy rápido. La escuela, las amistades, la familia, las emociones y autores como M.B. Bronson entienden muy bien esa intensidad. Por eso, sus historias suelen sentirse tan cercanas para muchos lectores jóvenes, aunque no minimizan lo que sienten niñas, niños y adolescentes. Al contrario, reconocen que sus emociones son reales e importantes. Además, sus libros muchas veces tienen una atmósfera muy especial. Hay misterio, hay tensión, hay momentos donde parece que algo extraño está a punto de ocurrir. Y eso atrapa muchísimo, porque leer también puede sentirse como explorar un territorio desconocido, como abrir una puerta y no saber exactamente qué vamos a encontrar detrás. Y aquí aparece algo importante.
la imaginación. Porque la literatura juvenil no solamente entretiene, también permite que quienes leen construyan sus propias preguntas, interpretaciones y emociones. Cada lector imagina distinto. Cada persona siente diferente una misma historia. Y ahí ocurre algo maravilloso. El libro deja de pertenecer solamente al autor y empieza a vivir dentro de quien lo lee. Muchas veces, cuando una niña o un niño encuentran un libro que realmente le atrapa, ocurre algo muy poderoso. Descubre que leer no tiene que ser una obligación. Puede ser una aventura personal, un refugio, un espacio para imaginar, un sitio donde alguien más parece entender exactamente cómo se siente, y eso puede cambiar completamente la relación con la lectura. También vale la pena recordar algo. La literatura juvenil no es menos importante que la literatura para adultos, al contrario. Muchas veces es el primer puente hacia el hábito lector. El primer libro que nos emocionó, el primer personaje que sentimos cercano, la primera historia que nos hizo quedarnos despiertos queriendo saber qué iba a pasar. Y autores como M.B. Bronson han construido justamente ese tipo de experiencias para muchísimos lectores. En un mundo lleno de pantallas, ruido y velocidad, encontrarse con una historia capaz de atraparnos sigue siendo algo muy especial, porque cuando un libro logra emocionarnos, asustarnos o hacernos reír o mantenernos imaginando incluso después de cerrar sus páginas, algo se queda viviendo dentro de nosotros, y quizá por eso seguimos buscando historias, porque las historias también nos ayudan a crecer. Hemos llegado al final de este cuarto episodio de Proyecto Bla 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 y etcéteras, el podcast. Hoy compartimos un pequeño recorrido por el universo narrativo de M.B. Bronson, un autor que ha construido historias donde la aventura, el misterio y las emociones caminan juntas. Ojalá que este programa les deje ganas de acercarse a libros que emocionen, que hagan preguntas y que permitan imaginar nuevos mundos, porque leer también puede sentirse como entrar en una aventura donde poco a poco descubrimos algo sobre nosotros mismos. Yo soy Isaac Osorio y gracias por acompañarnos en este espacio donde las palabras siguen viajando de voz en voz y de imaginación en imaginación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Proyecto Bla 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 y etcéteras, el podcast. Frecuencia Sonora Faro Tláhuac A través de Faro Tláhuac. presentó. Selección de podcast de la convocatoria Oílo 2.